La Biblia, en la cual nosotros vamos a leer para nuestros estudios y aquellos que están en discipulados, es un libro que contiene 66 libros. Los primeros 39 fueron escritos en su mayoría en el idioma hebreo y se conocen comúnmente como lo que tradicionalmente verá en su Biblia ahí, Antiguo Testamento. Y el segundo conjunto es de 27 libros que se llama Nuevo Testamento. Y tiene una razón de ser el porqué de esto. Esos 66 libros abarcan narrativas que ocurrieron durante al menos unos 4000 años de existencia de la humanidad y tienen un promedio de 40 diferentes autores que escribieron lo que está plasmado ahí. La Biblia se escribió a través de diferentes momentos culturales, diferentes trasfondos históricos, estilos de escritura y género. La Biblia es un libro muy completo, es el primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg. Y de ahí su multiplicación, todas las copias de ella han viajado a lo largo de todo el mundo, aún en los países que es prohibido. En los países donde la Biblia no puede entrar, porque es en contra de su creencia religiosa. Pero aún así hay creyentes que dicen, yo sé que esta es la verdad y la verdad me sostiene. Y así se han convertido muchas personas al Evangelio de Jesús. Y esto lo vuelve muy relevante porque es un libro que, a pesar de que hay millones de bestsellers, este es el libro más distribuido y más vendido a lo largo de la historia de la humanidad, desde la imprenta hasta los días de hoy. Y, ¿saben? Tal vez esto ya lo hemos escuchado muchas veces. Tal vez alguna vez por ahí alguna reseña leímos acerca de la Biblia. Pero es tan relevante porque, a pesar de que ha pasado mucho tiempo desde la formación de este conjunto de los 66 libros, no ha podido ser destruida, no ha dejado de distribuirse. Por ahí dicen, ¿y por qué la venden? Bueno, porque tiene un costo. Producirla tiene un costo. El que alguien le regale a usted una Biblia no significa que no costó nada. Alguien tuvo que pagar para que usted la tuviera. Y eso, obviamente, genera mayor multiplicación para poderla seguir distribuyendo. Así que cuando a alguien le regale una Biblia, apréciela, estúdiela, disfrútela y cuídela. Y ahora incluso hay hasta Biblia en las aplicaciones. Yo soy muy dado a utilizar muchas aplicaciones. Y hay muchas aplicaciones de estudio. Hay una iglesia que creó una aplicación que se llama YouVersion. ¿Han oído acerca de esa aplicación? Tiene un plan de lectura para cada uno de nosotros. Le avisa con una notificación, ¿no has leído la Biblia hoy? Y puede tomar usted un plan de lectura de acuerdo a la situación que está viviendo. Dice, ¿quieres ser parte de nuestro plan de lectura? Ansiedad, finanzas, familia, matrimonio. Es una super aplicación. Pero para eso tuvo que haber gente que se motivó a hacerlo para esta nueva etapa. No quiere decir que el papel ya no sirva. Lo que nosotros respetamos, honramos y valoramos es la verdad que está expresa ahí. Y por eso necesitamos tener cuidado de no escuchar una verdad que no es verdad. O sea, una verdad que no es verdad es una mentira. Contrario a los argumentos modernos, la canonización de la Biblia, que es la formación del conjunto de los 66 libros de los que le hablo, porque hay diferentes publicaciones de la Biblia que contienen más libros. Esto forma parte de un canon que llega a un acuerdo de la formación de los 66 libros debido a que los otros libros, los cuales no están incluidos en su versión de la Biblia, no concuerdan con los hechos históricos, culturales y en la verdad que se expresa. Es decir, cuando los eruditos bíblicos que formaron parte de este primer canon, de esta formación de la Biblia, encontraron que habían incoherencias y la Biblia no se puede contradecir, no se contradice en nada y no eran parte de lo que estaban realmente pasando culturalmente e históricamente. Esto es como que yo viniera y encontráramos en un libro, en un evangelio X,
y dijera, y entonces vi un Volkswagen que estaba, o sea, hay muchas cosas ahí que no concuerdan con lo que realmente estaba pasando. Y esto por eso hace la formación a los 66 libros que conocemos. Pero no ocurrió a nivel de gobierno la canonización. Aunque concuerda mucho con el ascenso de Constantino, que instituyó una legalidad del cristianismo políticamente a su favor, porque vio que los cristianos, el cristianismo era una fe en ascenso, decidió volver legalmente permitido el cristianismo, y ahí es donde surge y asocian que tiene que ver con la canonización de la Biblia, pero no, tiene que ver con un trasfondo más importante. Este evento no hizo que la Biblia de repente tuviera autoridad o se completara. La Biblia, la palabra de Dios, es autoridad misma. La Biblia no necesita que se le autorice. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Si me acompaña a leerlo, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Aquí hay una aclaración respecto a qué es la Biblia para nosotros, como creyentes de Jesús. Nos dice: tenemos también la palabra profética más segura. Lo podemos repetir a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿A dónde está la palabra profética más segura? En las Escrituras, en la Biblia. Eso que usted tiene ahí es una copia impresa, o si lo tiene en su aplicación, de lo que es la palabra profética más segura. Ahí es donde nos cobijamos nosotros. A la cual dice: hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Lo que leímos ahorita es una afirmación de qué es la Biblia para el creyente. Usted está buscando una profecía, la palabra profética más segura la va a encontrar en la Biblia. La va a encontrar en la palabra de Dios misma. Pero además de esto, nos dice que hacemos bien al estar atentos como a una antorcha. Es decir, cuando usted y yo accedemos a la Biblia, estamos accediendo a la luz. Y esa luz que alumbra en nosotros es la verdad de Dios. Por eso, cuando usted tiene su Biblia, usted se vuelve un portador de la sabiduría de Dios, y es momento de que empiece a brillar, empiece a iluminar en los lugares oscuros. Ahí donde abundó el pecado, ahí abunda la gracia. Entonces nosotros necesitamos ir y alumbrar con la verdad de Dios. Necesitamos esa luz. Necesitamos vivir esa luz. El problema aquí es que puede que estemos viviendo etapas de antorchas apagadas y seamos nosotros las antorchas apagadas. ¿Qué pasó ahí? ¿Le faltó luz a la Biblia? No, nos faltó fuego para la antorcha. Y entonces yo no voy a orar por usted ahorita que le caiga fuego y que le encienda, porque no vaya a ser que esta vez el Señor me conceda. Pero sí, para que haya el fuego de Dios que produce avivamiento en usted y le provoca y le induce ver la verdad de Dios como algo absoluto y no relativo. Cuando algo se vuelve absoluto, cuando no hay nada más que pueda contrariarlo y tenga razón. La Biblia no es relativa, no es a mi conveniencia. El problema es que vivimos tiempos en donde la verdad de Dios se quiere tomar como relativa. Y entonces tomo la palabra de Dios y la vuelvo a mi conveniencia. Y eso es idolatría. Y la Biblia nos enseña de que Dios es un Dios celoso. Ahora, no celoso de con quién andas.
Ese es otro tipo de celo. No se compara el celo humano con el celo de Dios. Está hablando del cuidado, dónde está nuestro corazón posicionado. No podemos hacer una verdad a nuestra manera, porque entonces la verdad es relativa. Y entonces empezamos a moldar lo que vemos en las Escrituras a cómo nos conviene a nosotros. Y de ahí surgen muchas doctrinas. Desde que la Biblia fue traducida en los diferentes idiomas, han habido doctrinas de doctrinas, creencias, sectas de sectas, que dictan una versión acomodada de la verdad. Pero, estimados, la verdad no se puede acomodar. La verdad es verdad. Por eso cuando hablemos con la verdad. Por eso cuando leamos la verdad, sepamos que no es una verdad que yo puedo acomodar a la conveniencia de mi pecado. Porque si no, estamos haciendo idolatría, creando un Dios a nuestro gusto y antojo. También nos dijo el versículo que leímos anteriormente, que no es de interpretación privada. El hecho de que estemos acá en un lugar privado no significa que solo para los que estamos acá. Hubo un tiempo en el que la Biblia no podía ser leída por la feligresía, sino que solamente el sacerdote podía leer la Escritura en latín y compartirse a la feligresía, y todos hacían lo que se decía. Pero cuando viene Martín Lutero y hace todo lo que empieza con ese movimiento de reforma protestante, le llamaron, porque protestan contra lo que era la tradición en aquel momento, entonces surge una libertad y la gente empieza a darse cuenta de que había una verdad y que había muchas cosas que no eran relativas y que no eran bíblicas. Cuando nosotros somos expuestos a la verdad, entonces empezamos a sorprendernos, a admirarnos. Como cuando alguien le cuenta algo que usted creía que era contrario todo el tiempo, y usted queda, ¡ah! De verdad, así era. Y yo todo el tiempo creí que era de otra forma. ¿Han visto ustedes esos tips que salen en los videos en las redes sociales? Dice, 10 cosas que no sabías que eran para usarse de esta manera. Salen unas cosas todas raras ahí, y que el borrador se toma por un lado y que la pajilla se empieza al revés, etcétera, etcétera. Y hay cosas que son ciertas, pero hay cosas que no. Pero cuando descubrimos la verdad absoluta de la palabra de Dios y empezamos a ver quién es revelado a través de las Escrituras, tenemos un acercamiento con la verdad. Y no hay nada más bonito que caminar en la verdad. Porque por ahí dicen que una mentira necesita de otras 7 mentiras para ser sostenible en el tiempo, y al final la verdad siempre sale a la luz. Entonces no tiene sentido. Este tipo de doctrinas que se han creado y han formulado diferentes versiones del Dios a su manera, nos alejan realmente de Dios y nos volvemos esas antorchas apagadas. Bueno, estas personas se vuelven antorchas apagadas. ¿Y cómo descubrimos esto? Cuando estudiamos la Escritura, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría y su revelación para poder entender lo que nosotros no podemos entender a nuestra forma. Pero teniendo el cuidado de no tomar como base una verdad a mi conveniencia para cubrir mi pecado. Y esta semana o estas 2 semanas he compartido con ustedes muchas cosas que he encontrado. Hay gente que tiene diferentes creencias. Y para nosotros, obviamente, no son ciertas, porque no están apegadas a lo que dice la palabra de Dios. Usted podrá ver y explorar en internet muchas cosas. El punto aquí no es decirle esta es la buena, esta es la mala, sino que usted tenga la oportunidad de disfrutar la palabra y que confronte bíblicamente lo que es expuesto. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ahora, la justicia, queridos y queridas, es un don de Dios. La justicia no es algo que adquirimos por nuestras buenas obras o por caminar en la legalidad. La justicia viene de Dios. Toda la escritura es inspirada de Dios. Lo que usted lee en la palabra de Dios es una inspiración divina. De hecho, en el versículo anterior dice: sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos una revelación del Espíritu Santo en su palabra. Ahí conocemos qué es lo que quiere el Señor. Ahí conocemos qué es lo que Dios está plasmando para su creación. Y cuando vemos esto, aprendemos que Dios nos ama. ¿Por qué? ¿Cómo relaciono esto con el amor de Dios? Es porque Él nos dio la opción, nos dio la oportunidad de elegir. De hecho, al pueblo de Israel les decía: si ustedes hacen esto, les va a ir así, y si ustedes hacen lo contrario, les va a ir mal. Dice, la bendición y la maldición estaba puesta delante de ellos, pero tenían la oportunidad de escoger. Lo mismo pasó con Adán y Eva. ¿No era más fácil no poner el árbol del conocimiento del bien y el mal? Y ya. Necesitaban experimentar la oportunidad de escoger. Si no, para Dios era más fácil crear seres robóticos que todo el tiempo le adoraran, que no cometieran pecado. Pero ¿cómo iban a experimentar ellos amar? Nosotros tenemos delante de nosotros la verdad. Escojan la verdad para que les vaya bien. Pero si escogen el mal, el fin es de muerte. Y no cualquier muerte, es una muerte eterna. Toda la escritura es inspirada por Dios. No hay ni una sola frase en esa escritura que no sea una inspiración divina. Dios tiene mucha revelación en esas escrituras. Hay misterio resuelto inclusive dentro de esa escritura. Mateo capítulo 4, versículo 4. La Biblia, queridos y queridas, es inspirada por Dios. En otras palabras, son las mismísimas palabras de Dios para nosotros. Mateo 4, versículo 4. Este es Jesús. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos un alimento. Y ese alimento, así como lo necesitamos físicamente, lo necesitamos también espiritualmente. Vivimos espiritualmente a través de lo que la palabra de Dios dicta para nuestras vidas. La palabra de Dios. Cuán poderosa es la palabra de Dios, que si usted ve en el Génesis, en la creación de todo, dice: y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y las cosas se hacían. Y ahí es donde nosotros muchas veces encontramos debates que sinceramente llegan a caer en lo absurdo, porque empiezan a formar preguntas que pueden ponernos contra la pared muchas veces, cuando dicen: bueno, y si Dios creó todo, entonces ¿quién creó a Dios? Pero realmente es una pregunta que carece de sentido, porque la Biblia nos enseña que Dios es eterno, no es un ser creado. Él es el creador de todo, no necesita un creador. Lo que pasa es que nuestra mente nunca jamás podrá comprender, sino hasta el día de Jesús, la eternidad. Ahí adentro está el sentido de eternidad. Pero no sabemos cómo expresarlo. No sabemos cómo realmente es hasta que vivamos el día de Jesús. Usted y yo, el deseo del Padre para nosotros es que vivamos en la eternidad con Él. ¿Qué es lo que vino a traer Jesús? Vida eterna. La eternidad está dictada para nosotros, pero nosotros podemos elegir no disfrutar de esa eternidad.
Mateo 4:4 narra esa historia en la que Jesús es tentado por Satanás. Y Jesús le responde: no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ojo acá, la Biblia dice que no es útil. Y cuando habla de útil, habla también de ese escenario de la tentación. Tentación no solamente es cuando accedemos al pecado, sino cuando nosotros mismos pecamos acerca de nuestra identidad en Dios. Es decir, en cómo me siento. Y decimos y nos atrevemos a decir cosas tan severas como: yo no sirvo para nada, yo soy un inútil, yo no valgo la pena, nadie me quiere, todos me odian. Mejor complete la frase. Cuando la palabra de Dios nos enseña que somos llamados por cabeza y no por cola, que somos de bendición y no de maldición, que somos hijos de Dios, que Dios no se equivoca. Cuando nosotros hablamos esto, estamos pecando realmente en nuestro interior acerca de lo que Dios dicta de nosotros. Y estamos accediendo a la tentación de los dardos de fuego del enemigo, que nos tratan de desvirtuar la identidad que tenemos en Cristo. ¿Y qué sucede? Accedemos a la tentación, pero ¿cómo la enfrentamos? Con la palabra de Dios. El problema aquí, diría un argentino, queridísimo, el problema aquí es que no sé si estamos leyendo la palabra de Dios. Y cuando viene la tentación, va a salir lo que tenemos dentro. O sea que si usted tiene conejo malo adentro, adivine que va a salir en el momento de la tentación. Dice Primera de Bad Bunny. O sea, ¿qué hay dentro de nosotros? Porque la Biblia nos dice que somos llamados a luz, como una antorcha que alumbra en la oscuridad. ¿Usted qué tipo de luz tiene? ¿La luz de Cristo o luz LED? La ahorrativa. Necesitamos ser llenos de la palabra de Dios en nuestra vida, para que cuando el momento de la tentación llegue, nosotros tengamos dentro de nosotros palabra de Dios. Palabra de Dios. La Biblia, queridos, es para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos escuchar y prestar atención a la palabra de Dios que ha sido escrita y que el día de hoy tenemos el privilegio enorme de tenerla en nuestras casas. Miles de misioneros alrededor del mundo mueren a causa de predicar esta verdad. Hay una historia de miembros de un ejército que en cierto momento aprisionaron a un evangelista que portaba una Biblia y lo encarcelaron porque era prohibido que hubiese una Biblia, que se hablara una verdad en contra de su gobernador supremo. Y fue encarcelado y en las peores condiciones. Le quitaron todas sus pertenencias y dentro de las pertenencias estaba un Nuevo Testamento. Y a esta persona que fue encarcelada lo ponían a lavar los baños de todos los presos. Ese era su castigo. A pesar de estar preso, lo ponían a lavar los baños. Pero había uno por el cual tenía que empezar y era el baño del carcelero. Y ustedes se imaginarán, no debe ser el lugar más bonito de todos los baños de una cárcel. Y el carcelero tomó el Nuevo Testamento y leía una porción, arrancaba y ese era su papel higiénico.
Pusieron a otros presos a también lavar los baños. Y uno de esos presos empezó a ver que había un papelito con unas letras y logró leer, en medio de lo que pudo leer, una frase que le llamó la atención mucho. Así que en medio de la situación más terrible, este reo empezó a tomar con delicadeza y a limpiar lo más que podía y a unir los fragmentos del Nuevo Testamento que el carcelero ocupaba como desperdicio. Y empezó a leer el Nuevo Testamento y entregó su vida al Señor. Y ese fue el mensajero para los demás presos dentro de esa cárcel. Queridos, hasta que no vemos la importancia que hay de la palabra de Dios, la vamos a menospreciar. Cuando no hay una revelación de su amor para nosotros, aprovechemos este tiempo en el que la palabra de Dios todavía puede ser leída, incluso públicamente. No solo aquí, donde usted vaya, disfrute la palabra de Dios, léala, porque ahí hay vida. Y sobre la vida, precisamente, hay que aprender muchas cosas. La Biblia nos da la medida mediante la cual podemos distinguir la verdad del error. Necesitamos distinguir cuál es la verdad. Si tenemos una impresión equivocada de Dios, eso es un Dios falso. Eso es idolatría. Estamos adorando algo que no es Dios. La Biblia también nos dice cómo podemos ir verdaderamente al cielo. Y nos promete que vamos a ir al cielo. Hay un misterio, dice Pablo. No todos los que estamos vamos a dormir, refiriéndose a que vamos a morir. Anhelo que seamos esa generación que no muera, sino que sea arrebatada. Seríamos esa generación como sorprendente de las que no murieron, sino que no conocieron la muerte. Personajes como Elías. Y Enoc caminó con Dios. Y esta generación no conoció la muerte. Sería algo sorprendente. Pues habrá una generación, y espero que seamos nosotros, que no conocerá la muerte. Pero ¿a dónde van? Hay una promesa de eternidad y usted y yo la conocemos muy bien porque la hemos escuchado año tras año tras año, desde pequeños en la escuelita bíblica. Y es la verdad de que hay un lugar preparado para nosotros. Jesús, cuando estaba ascendiendo, Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces hay un lugar en la casa del Padre preparado para usted y para mí. Ahí llega a tomarse un cafecito cuando llega. No me voy a olvidar de mí. La Biblia nos libra de perder años de nuestra vida en aquello que no importa y que dura muy poco. Personalmente yo siento que perdí mucho tiempo de mi vida creyendo en lo temporal que en lo permanente. Y tomamos decisiones como, por ejemplo, relaciones de noviazgo que no eran el tiempo. Oportunidades quizás que parecen wow, laborales, pero que nos deshabilitan completamente de servir a Dios o de amar a Dios. Incluso guardar cosas en el corazón que nos minan, que nos destruyen y nos van quitando tiempo importante en nuestra vida. Y nos estamos centrando en lo que morirá junto con nosotros, pero no estamos accediendo hacia lo que el Señor apunta para nosotros, una vida eterna. Mateo 7, capítulo 24 al 27. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Nos enseñan las Escrituras: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó,
porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Nosotros necesitamos estar cimentados en la roca, y esa roca es Cristo en nuestras vidas. Si no, cuando venga la tempestad, nos vamos a hundir. Recuerde, nosotros necesitamos palabra de Dios en nuestra vida. Si no, va a venir la tempestad y lo primero que sacaremos de nosotros es lo que realmente hay en nosotros. ¿De qué estamos alimentando nuestra vida? La Biblia es un libro que no solo es para leerse, es un libro para estudiarse, a fin de que podamos aplicarlo, a fin de que podamos llevarlo a nuestra vida diaria. No menospreciemos el poder de las Escrituras en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos esa revelación de la Biblia en nuestra vida. Un dato curioso es que Confucio dijo a sus seguidores algo parecido a esto. Él dijo: yo no soy el camino. Además, Buda manifestó y expresó: busquen la verdad. Mahoma también expresó algo: no sé cuál es el propósito de la vida. ¿Y saben algo curioso? Tal vez no me meto en problemas con esto, pero hay que decir la verdad. Los escritos de Mahoma fueron precisamente escritos mientras sufría ataques de epilepsia. ¿Qué podemos esperar, no? Pero Jesús, en Juan capítulo 14, versículo 6, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, no hay ninguna otra fuente más confiable que la verdad. Y la verdad es Cristo. Si uno dice que no es la verdad, si uno dice que no es el camino y el otro que no sabe el propósito de la vida, y representan a 3 de miles de creencias, pero de las más relevantes a nivel mundial y de la cual se desprenden muchas otras creencias, ¿cómo nosotros podemos dudar de la verdad absoluta de la palabra de Dios? Si está expresado concretamente ahí y específicamente que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad y que Jesús es la vida. Y esa verdad la tenemos ahora entre nosotros. Jesús afirmó y confirmó quién era. Y eso nadie lo puede negar. Él venció la muerte. Él fue y es adorado. Él pagó por los pecados nuestros. Él sí demostró ser la verdad, sí demostró ser Dios. Él merece todo nuestro respeto, Él merece toda nuestra adoración y que le consideremos como el Rey de nuestras vidas. Jesús fue impresionante en la tierra y sigue siendo impresionante por la eternidad. Y su verdad está expresa y tenemos hoy el privilegio de tenerla con nosotros. La pregunta clave aquí es: ¿la quiere con nosotros o en nosotros? ¿Quiere esa verdad ahí, muy bonita, muy buena pasta, muy bien decorada, muy bien rayada su Biblia? ¿O la quiere en usted? Necesitamos la verdad de Dios en nosotros. Pero para esto, queridos y queridas, hay que leerla. Hay que disfrutarla, hay que estudiarla. Y hay que ser intencionales. Hoy damos gracias a Dios por la verdad absoluta, por el privilegio que tenemos de la palabra de Dios en medio de nosotros. Por favor, permítame orar por usted. Incline su rostro.